el balance de materia, por decirlo así. Tal vez, anteriormente en algunos cursos, trabajamos con la regla de la palanca. No sé si recuerdan esa regla de la palanca. Esa regla de la palanca lo que nos decía era, bueno, la proporción de S a F es una proporción de las composiciones que hay de Z al punto de mezcla, del punto de mezcla a Y, o lo que es lo mismo. La proporción de solvente extractor a alimentación es igual a esta diferencia que hay del segmento FM con respecto al segmento que hay M entre. La misma regla de la palanca, ¿ok? La aplicamos para las fases de extracto y refinado. Entonces, igual la proporción que hay de E con respecto a la mezcla va a ser igual a la proporción que existe entre el extremo más lejano del punto E, que va a ser MR, entre el segmento ME. Entonces, lo que hacemos es, no es que tomamos una regla y medimos eso, ¿ok? Lo podemos hacer. Tal vez cuando se trabaja gráficamente este tipo de diagramas ternarios se puede hacer para tomar la proporción de los segmentos, pero realmente no es lo óptimo, por decirlo así, sino identificar cuáles son las composiciones de cada uno de los puntos y con esas composiciones de los puntos definir lo que nos haga falta. Este, Hay un punto interesante que es el que va a corresponder a la cantidad mínima de solvente, al igual como hablábamos en operaciones en flujo contracorriente, cómo definimos una cantidad mínima de solvente. En este caso, la cantidad mínima de solvente va a corresponder cuando la composición del punto de mezcla se desplaza hacia la alimentación y toca la curva de equilibrio, es decir, la intersección del punto de mezcla, es decir, el punto de mezcla se movería hasta esta condición y en esta condición donde se intersecta la línea que une F con S con la de equilibrio, este punto que estamos llamando D, es el que corresponderá a una cantidad mínima de solvente. ¿Qué hacemos ahí? Vemos la composición y al tener la composición de ese punto, nada, balance de materia. Resolver el balance de materia para determinar esta fecha. De igual manera, si quisiésemos saber la cantidad máxima de solvente, podríamos aplicar el punto contrario. Es decir, la cantidad máxima de solvente sería el caso contrario, donde ese punto se desplazaría hacia el corte de la línea de unión con la curva de equilibrio en el punto más cercano a. Entonces, resumiendo, cantidad mínima de solvente, me acerco hacia la alimentación y donde la línea FS corta la curva de equilibrio, voy a tener la cantidad mínima. Cantidad máxima, me desplazo ahora hacia el solvente y donde la curva FS corta la curva de equilibrio, tendré esa cantidad. Este tipo de procesos invisibles se puede llevar también en múltiples etapas. Aquí tenemos otra vez un arreglo en flujo cruzado, donde tenemos entonces, igual entra una cantidad de solvente a cada una de las etapas, y la solución matemática es igual, es un balance de materia y un balance global, un balance de componente en cada una de las etapas. Entonces, es simple, aplicamos el balance global en cada etapa, aplicamos el balance de componente en cada etapa, y entonces llegaremos a una solución de este tipo. ¿Ok? Vamos a verlo de manera muy general. Fíjense bien, aquí tengo S, fíjense que S ahora no se encuentra en el vértice. Es decir, ese solvente extractor tiene una cantidad de soluto, de C, por eso se encuentra lejos del vértice, fíjense que no cae en ese punto. Entonces veamos, ingresa a la alimentación, F tiene una cantidad de C, ¿okay? Que vendrá dada por este punto en F. Es únicamente F sobre A, por eso es que F se encuentra solamente sobre ese lado. Se pone en contacto F más S, es decir, se pone en contacto F más S y generan un punto de mezcla M. Luego, ¿qué va a ocurrir? Que ese punto de mezcla M, como se encuentra dentro de la envolvente, se va a separar en dos fases, porque esa es la región de dos fases. Entonces, por allí va a pasar una curva de equilibrio. Lo que tengo que identificar es cuál es la curva de equilibrio que pasa por allí.
y ese punto de mezcla se separa entonces entre el extracto 1 y el refinado 1. Entonces aquí tengo el balance. F más G se genera M y se va a separar en dos fases, E más R. Luego, ¿qué aplico? El balance de componentes y leo las composiciones de cada uno de esos extremos, resuelvo y puedo obtener las cantidades de refinado y de extracto que hay. ¿Qué sucede? Vamos a ver allí arriba el diagrama. El refinado que sale de la primera etapa es la alimentación de la etapa 2 y se pone en contacto con una corriente de solvente fresco. Entonces, ahora este punto que tengo acá, R1, es la alimentación de la siguiente etapa. Entonces, 1R1 con el solvente, y entonces allí he representado la etapa 2 y se genera un punto de mezcla M2. Ese punto de mezcla M2 sigue estando dentro de la envolvente, se va a separar entonces en dos fases, refinado y extracto, que se encuentran en equilibrio. De esa forma tengo el extracto 2 y el refinado 2. Pero el refinado 2 es el que va a seguir hacia la siguiente etapa. Entonces, ese refinado 2 se pone nuevamente en contacto con un solvente extractor fresco y voy a obtener el punto de mezcla M3. Ese punto de mezcla M3 nuevamente se encuentra dentro del envolvente. En consecuencia, se va a separar otra vez en dos fases, extracto y refinado. Puedo determinar las composiciones, resolver los balances de materia y de esa manera saber entonces las cantidades que han salido de esas etapas, en este caso 1, 2 y 3. ¿Qué les pareció eso? Profe, yo estoy un poquito confundida. Antes de graficar todos los puntos, por ejemplo, R1, M1 y E1, pues hay que resolver los balances de materia. Sí, fíjese bien, ¿ok? F Okay. más S. Aplico el balance global y el de componente. Y al aplicar el balance global, vamos a ver, lo que pasa es que aquí está genérico porque R puede ser cualquier etapa, ¿ok? Pero para la primera etapa esto es F más S, le da una cantidad M, ¿ok? Y luego vamos a al balance de componentes. SF conoce la composición que ingresa, entonces esto es F por Z, y de S y YS conoce esta cantidad, S y YS, determinó M por el balance global. ¿A quién determinó aquí? X sub M. O sea que ya tiene esa composición X sub M. ¿Qué es lo que necesita? Yo necesito definir la composición X sub M para ubicar este punto M1. Entonces, resolviendo el balance de componente y global, determinó M1. Y luego que determinó M1, lo que hay que apoyarse en el diagrama de equilibrio, buscar la línea de equilibrio que pasa por ese punto. Al determinar la línea de equilibrio que pasa por ese punto, va a tener la composición extracto 1 y refinado 1, composiciones. Entonces, ahora resuelve la otra parte del balance de materia. Vamos a borrar para visualizar la otra parte del balance. Entonces, ¿quién es la otra parte del balance? La otra parte del balance es esta otra igualdad. El punto de mezcla se separa en extracto y refinado. Y la cantidad de soluto que hay en el punto de mezcla será la cantidad de soluto que haya en extracto 1 más refinado 1. Entonces, ahí otra vez, hay dos ecuaciones con dos incógnitas. M es conocido, XM es conocido, MN es conocido. YN lo está leyendo del diagrama. Lo estoy viendo acá. Yo vengo y leo esa composición. XN lo estoy leyendo en el diagrama. Entonces, incógnita, cantidad de E, cantidad de R, cantidad de E, cantidad de R. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué le pareció eso? Ah, listo, profe. Ya sí más claro. Es que ahorita estaba un poquito confundida Sí lo vemos. con los puntos. Sí, ahora sí, profe. Muchas gracias. Una vez más, María Alejandra, una vez más. Vamos a hacerlo una vez más. Para usted y para todos. ¿Okay? Voy con la segunda etapa otra vez. Entonces, la segunda etapa, R.
con X. Ah, ¿qué sucede? Que cuando ya resolví este balance, este punto lo conozco. Entonces aquí va. R1, ¿ok? Que es lo que va a la etapa 2. Más una cantidad de solvente, ¿ok? Eso me va a dar una cantidad M, kilogramos por hora de mezcla total. Ahora voy con el compuesto, ¿ok? El balance de componentes, ese es soluble. Vamos a suponer que estamos en la extracción de los aromáticos. Eso es benceno. C es benceno. Entonces aquí tengo cantidad de benceno que hay en el refinado 1 más cantidad de benceno que está ingresando a la etapa 2. Va a ser igual a la cantidad de benceno que hay en el mezclador. ¿Cuál mezclador? ¿Dónde hay un mezclador? Aquí, cuando hablamos del mezclador. Esta es la etapa 2, un mezclador, un sistema con agitación. Entonces, aquí tengo una cantidad, una mezcla que tiene una composición XM, que es la que sale hacia el separador de fase. ¿Lo vemos físicamente? Entonces, vuelvo acá al diagrama. Vamos a ver dónde está el diagrama. Entonces, tengo ese XM. Entonces, luego que se hizo la